Máximos del Partido Obrero a nivel nacional, el señor Jorge Altamira, con quien vamos a conversar un poquito acerca de la reforma laboral o modernización laboral. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Soy dirigente de Política Obrera. Política Obrera, entonces. Política Obrera, así que bueno, ¿cómo le va, Jorge? Un gusto hablar con usted, lo tuvimos hace poco en la mesa, lo tuvimos hace un poco en la mesa, y bueno, también retomar, ¿no?, post elecciones, este tema, con respecto a lo que, bueno, a lo que ha sucedido, ¿no? Finalmente las elecciones ocurrieron, y ahora este proyecto que se avecina acá, como decía Mary, el tema de la reforma laboral, ¿no? Ellos, Jorge, le dicen modernización, ¿usted qué opina? No, en realidad se trata de un cambio extraordinario en el derecho argentino, porque hasta ahora todo lo que tenía que ver con lo laboral eran medidas de protección de la fuerza de trabajo. Este era el sentido del derecho laboral. Es decir, en una circunstancia en que el proceso productivo es un proceso de explotación, que está comandado por un grupo de personas que responden a una patronal, entonces los trabajadores conquistaron a través de luchas en el campo jurídico un derecho que limita esa digamos, omnipotencia o ese alcance de la parte patronal. Por ejemplo, en una época se trabajaba 14 horas, luego se luchó por la jornada de 8 horas, se establecieron las vacaciones. Esas vacaciones, las vacaciones en la clase obrera es un hecho muy reciente, es de apenas 80 años atrás. Como ustedes ven, ahora lo que ha ocurrido, y esto nadie lo señala, lo digo para que usted entienda mejor lo que le voy a decir ahora. Sí. Las normas del derecho laboral se han transformado en normas de un trabajo forzado. Usted está obligado a aceptar que sus vacaciones sean fragmentadas. Usted está obligado a aceptar un banco de horas, de modo que en determinadas jornadas, que son muchas, usted va a trabajar 12 horas, no 8 horas, y usted está obligado a hacer todo eso porque, bueno, es el reglamento de la empresa, de todas las empresas, un nuevo reglamento. ¿Usted comprende lo que ha ocurrido? Sí. Se ha cambiado una estructura de protección de la fuerza de trabajo por un régimen de obligaciones del trabajador respecto a la patronal, sin ningún tipo de beneficio, ningún tipo de contrapartida, de manera que es un hecho absolutamente extraordinario. Y es notable que la gente que está en derecho, sea laboral o no, y todo lo demás, no lo hubiera advertido, tampoco que lo señalan los sindicatos, de manera que esto tiene que ser rechazado en pleno. Modernización o no modernización, será una modernización para la patronal. Claro. Para los trabajadores se trata de un salto en el vacío, de un giro de 180 grados, pero particularmente notable, porque a ver si se entiende, si me entiende la audiencia, usted lógicamente ya entendió lo que quiero decir. Si me entiende la audiencia, se ha convertido un instrumento de derecho en un sistema de obligaciones forzadas. Entonces, a partir de ahora, el ámbito fabril, que siempre es un ámbito de explotación, está libre de derechos para el trabajador y absolutamente lleno de facultades para la patronal. Y con esto todavía no siquiera me refiero a un conjunto de medidas o de artículos que virtualmente premian a la patronal económicamente en forma grosera, abusiva, ladrona, como derivar a un fondo de indemnización lo que antes pagaban para el sistema jubilatorio. Es decir, que la reforma previsional que el gobierno anuncia para más adelante ya prácticamente la ha atrasado. Ya sabemos cómo es la reforma previsional, que es la supresión completa de los aportes patronales, porque esta supresión
aparece ya en esta ley laboral. Debido a estas características, a saber que se trata de un régimen de trabajo forzado en las fábricas, nosotros, y yo creo que es muy correcto científicamente, jurídicamente, políticamente, es muy correcto decir que se trata de una ley fascista. Porque solo bajo los regímenes fascistas las fábricas se habían transformado en algo similar a la cárcel. Vamos a tomar una cárcel. Sí. En la cárcel también se trabaja. Hay que tratar de que un detenido, un preso, una persona condenada por algún delito, no viva ociosa, sino que desarrolle una capacidad, porque si no es como regar las plantas. Si un individuo no se mueve. Y bueno, hay un reglamento de trabajo. Hay una hora para dormir, una hora para esto, una hora para esto. Lo mismo es acá. Con la ventaja para el que está en una cárcel de que desde su tallercito en la cárcel a la celda no tiene que tomar ningún transporte colectivo y por lo tanto amasijarse 1 o 2 horas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para ir del casa al trabajo y del trabajo a casa. Jorge, muchos defienden, ¿no?, estos cambios diciendo que las leyes actuales son de 1970. Y la pregunta sería también si es posible por ahí actualizar estos convenios sin que eso signifique necesariamente una pérdida, como está pasando, de los derechos adquiridos. No se trata de una pérdida de derechos. Se trata de una reversión. Lo que es un derecho laboral se ha transformado en un derecho patronal. Entonces, esta es la esencia del problema. En materia de antigüedades, nosotros vivimos bajo los principios de la Revolución Francesa, de los derechos del ciudadano, que se proclamó en 1789. Es decir, la función de las generaciones subsiguientes es avanzar sobre lo que se ha creado y no declarar que lo que se ha creado en su momento es una aberración. Esto violenta los derechos de los ciudadanos, violenta la Carta de las Naciones Unidas. Poca gente se ha dado cuenta también de esto, porque a nivel internacional, me meto en otro tema, pero les prometo que solo para hacer esta indicación, a nivel internacional han caducado las normas de derecho. En este momento, por ejemplo, hay guerras comerciales, eso no está permitido de acuerdo a los reglamentos de la Organización Mundial del Comercio. Hay ataques a la salud, no está permitido por la Organización Mundial de la Salud. Todas instituciones construidas por los distintos estados en el marco de las Naciones Unidas. Por lo tanto, asistimos a una violentación del derecho en general, de características pocas veces vistas en la historia de la humanidad. Sí. ¿Y cómo evalúa el papel? Hay un paro para el 18, hay una movilización, una marcha. ¿Cómo evalúa el papel de la CGT frente a estos cambios? ¿Hay una entrega, como se dice, de la burocracia sindical o qué pasa? Ellos mismos lo saben, esto ya está aceptado por todo el mundo. Mire, no es paro, porque no va a haber paro, no hay ninguna huelga declarada, tampoco es una movilización, porque se llama ir a Plaza de Mayo, a concentrarse en Plaza de Mayo. No es que, por ejemplo, nos juntamos en el Congreso y marchamos a Plaza de Mayo. Eso se evita. Se va a concentrar en Plaza de Mayo, habrá algunos discursos peronistas y se levanta todo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Los lazos entre la burocracia sindical y las patronales son muy profundos. Tan profundos que algunas burocracias sindicales, ellas mismas son patronales. Por ejemplo, el sindicato de camioneros de Moyano, la familia Moyano tiene empresas. Entonces están de los 2 lados del mostrador. Lo mismo pasa con el sindicato de empleados del comercio, bueno, una cantidad muy grande de sindicatos. Ahora, yo acabo de ver hace cosa de 1 hora, 2 horas, que el sindicato del aceite, que exporta soja y harina de soja y aceite de soja al exterior,
declara una huelga general contra el derecho laboral. Y efectivamente debe ser declarada una huelga general, porque lo que se está atacando son todos los cimientos de la legislación laboral, del derecho de los trabajadores, todos los cimientos, todo. No queda nada en pie. Uh-huh. Este proyecto es absolutamente criminal. Y no deja absolutamente nada en pie. Nada en pie. Como después vendrá una reforma de salud que terminará con algunas ventajas que los trabajadores tienen para cubrir la salud, una prestación médica determinada y algunos aportes a sindicatos que hacen contratos con empresas de salud privada. No va a quedar nada en pie. Pero esto tiene que ser respondido con una huelga general. Uh-huh. Esto era así en el pasado. Yo acostumbro a señalar, no sé si abuso del tiempo de ustedes, sí, que en el año 1927 el presidente, por ejemplo, Alvear, estableció un sistema jubilatorio por el cual los trabajadores aportaban para sus jubilaciones un 5% del salario. Y los sindicatos voltearon la ley con una huelga general inmediatamente, con el argumento de que no iban a ceder el 5% del salario del Estado, porque el Estado se lo va a robar, con lo cual nuestros tatarabuelos eran mucho más vivos que nosotros, porque eso fue efectivamente lo que ocurrió. Y rápidamente Alvear tuvo que retirar el proyecto de ley. Sí. Y le digo 1927 para no citarle y Alvear, que era una época medio tranqui, qué sé yo, no quiero señalarle alguna época muy tumultuosa, uh-huh, donde había muchos acontecimientos. Esta es la reacción. La única respuesta a esto tiene que ser una huelga general. Ahora el kirchnerismo está jugando a la tramitación parlamentaria de la ley, comisiones, etcétera. Naturalmente con otro tipo de proyectos que no es tan malo como este, pero no sirve absolutamente para nada. Lo he podido leer y entonces tengo esa idea. Pero permítame decirle que todo esto es una operación de desgaste. Porque los trabajadores quieren saber a qué atenerse. Sí. Además, como hay despidos todos los días, pérdida de puestos, hay convenios que ya no se cumplen los convenios. Por ejemplo, el sindicato neumático no logra firmar el convenio colectivo hace un año. La Unión Obrera Metalúrgica no logra que las patronales se vengan a firmar el convenio colectivo hace un año. Entonces da la impresión de que en el caso de que no se firman los convenios, estas patronales ya actuaron por anticipado para crear un clima a favor de esta ley, porque esta ley viene siendo reclamada desde el gobierno de De la Rúa y antes con Menem por el señor Paolo Roca, dueño de Techín. Cuando él intentó imponer esto en el año 2000, en diciembre del 2000, el ministro de Trabajo le solicitó una coima. Ahí apareció la denuncia de la tarjeta Manelco y provocó la caída del vicepresidente de la República, que renunció frente a la corrupción reinante. Y esa corrupción reinante le da la ley Techín de reforma laboral como ahora. Así que esto es un verdadero escándalo. Sí. Esperemos que... ¿No es cierto? Sí, así es, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Jorge. Ya estaremos en otra oportunidad, ¿no? Porque esto da realmente para mucho, ¿no? Es muy complicada la situación y estamos atravesando un momento, los salteños comunes a pie, como decimos siempre, no es buena la situación económica de todo el país, pero bueno, vamos a ver qué pasa también en este sentido. En el caso de ustedes, hay que decir que Milei cuenta con la complicidad del gobernador de ustedes, que es un peronista. Entonces, acá esta es una lección interesante. A la hora de una ley tan importante para la clase patronal, desaparecen las diferencias.
peronistas, esto, lo otro, se juntan todos para sacar la misma agresión contra los trabajadores. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Gracias por el contacto. Estuvimos en contacto con el señor Jorge Altamira, referente de Política Obrera, y bueno, hablando, ¿no? Y haciendo su apreciación y sobre este término de modernización y reforma laboral, ¿no?